pasó toda la noche trabajando, como a las 3 de la mañana terminó, se fue a dormir. Cuando de momento temprano, unos lamentos y un llanto lo despertó. Cuando salió a su patio donde estaban sus herramientas de trabajo, se dio cuenta que había una mujer con herraduras clavadas en las manos y en los pies. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa favorito, Enfrascados Podcast. El podcast. Ay, güey, esto me vi mamador. Un poquito. Pero ¿cómo andas, tío? Ah, bueno, tú me tienes que preguntar a mí. Otra vez. No, no es cierto, güey. ¿Cómo andas, tío? No, andamos bien, pues como siempre contentos acá con este nuevo diálogo de Más Allá para ustedes. Ya lo tenías guardado empolvado. No, fíjate que eso no. Ya lo saqué para los escritos, güey. Exacto. Pero bien, gracias, pues agradecerle como siempre a toda la banda que nos acompaña, a toda la flota que nos, a todos los sobrinos que nos dan like, que nos comparten. Pues la verdad muy agradecidos con todos ustedes, pero andamos súper bien, ya un poquito más descansaditos, pero oye, estamos al 100 con gusto de estar en Diálogo del Más Allá. Pero tú, ¿cómo andas, mi buen Doler? Ando bien, tío favorito de Medio México, y sobre todo, pues, como vieran, pues esta semana no hubo nada de contenido, pero pues no es por otra cosa, simplemente, gracias a Dios, hubo mucha chamba, ¿no? Hubo mucha chamba, pero todo bien, y que digamos, bien dice el dicho, ¿no? Quien sirve a dos patrones... Con uno queda mal. Con uno queda mal, ¿no? Entonces, que por desgracia le quedamos mal al programa, pero ya sacamos el compromiso que teníamos importante con el que da de la papa. Entonces, ahorita ya estamos de una vez firme y tomen este episodio como una tipo continuación. Continuación del anterior. Del anterior de Leyendas Macabras del México Prehispánico. Ahorita, como podrán ver, es Historias Macabras del México Colonial. Que lo que me gusta mucho, tío, que ahorita sí son leyendas ya más variadas. Más variadas porque quieras o no, con la llegada de otra cultura totalmente distinta. Las primeras leyendas a lo mejor todavía tienen que ver con cosas prehispánicas. No es como que sea el 100%. Pero conforme te voy a ir contando las leyendas, vas a ver que ya es un trasfondo totalmente distinto. Obviamente es otra cultura, obviamente es el otro lado del charco. Entonces obviamente las leyendas, tío, iban a empezar a variar. ¿Sí me explico? Entonces, amigos, de una vez les dejo en claro, esto es un programa de entretenimiento. No estamos asegurando que sean verídicas, pero al fin de cuentas, como decimos, ¿no? Si a nuestros sobrinos del México colonial no les creen, nosotros sí les creemos. ¿Sí les creerías a los de ese entonces si te llegan? Yo creo que sí. Aunque tengan sus pelucas y apesten. No importa. Bueno, eso ya lo vamos a definir ahorita, pero créeme que eso yo creo que fue lo más terrorífico. Ver esas personas, imagínate todos los dientes podridos, oliendo a miados, oliendo a pedo. Ay, no, man. Pues es que prácticamente cuando un poquito de historia, no es un podcast de terror, no es un podcast de historia, es un podcast de terror, pero se supone que así venían en la niña, la santa... La niña, la pinta y la Santa María. Ya ni me acordaba cómo se acordaban. En general sí les dije, ¿no? Entonces, tío, vamos a iniciar con estas leyendas muy interesantes. Y como les dije, es una continuación porque prácticamente si el anterior fue hasta el año 1519, que fue cuando llegaron, Hernán Cortés a la Villa Rica de la Veracruz, aunque no lo crean, nuestra ciudad incluso también tiene mucha historia colonial, tío. Fue paso hacia toda la parte de... Y te voy a contar una historia también. Y todo, y pues también vamos a contar de las historias de algunos lugares que hemos estado visitando también, que hemos estado en esos lugares que no sabemos si realmente, para mí en lo personal, realmente ahorita pues ya es carretera, pero anteriormente pues era el paso de todo lo que era hacia la Ciudad de México. Acabas de acertar en algo, pero ahorita te voy a contar una leyenda de eso. Dale. Pero vamos en orden. La primera historia quizás no es tan macabra, pero me gusta saber porque actualmente es una leyenda y es un lugar que sigue teniendo muchas manifestaciones y un lugar muy fuerte. Tío, obviamente quizás está de más la pregunta, pero ¿has visitado lo que es
el Palacio de Chapultepec. No el bosque, el palacio. Fíjate que no he entrado todavía. No manches, No he yo ingresado. sí he entrado. Yo también, pero no al palacio. No, fíjate que no, No, yo sí al por fuera, palacio, güey. por fuera no, por fuera sí he estado fuera del palacio, pero internamente no he tenido la oportunidad de. Las veces que he ido a México, pues no coincidimos con el tiempo y todo, pero a mí ese castillo se me hace una estructura maravillosa, magnífica por toda la historia que tiene, güey. No, y aparte el Castillo de Chapultepec es el colegio de magia y chamanismo de Hogwarts, sede México, sede México, güey. a huevo. Bueno, pues en general tú conoces esa leyenda y me acabo de dar cuenta que no me puse mis lentes para el Sí, es lo episodio. que te vaya a decir. Pero bueno, pues Este cabrón es Benjamin Button porque ya no utiliza sus mames, o sea, lentes. pero los dejé de utilizar. Pero ahorita como tal, como no voy, acá traigo mis escritos, amigos. Como le dije al tío, estoy tomando la bonita costumbre de empezar a escribir mis guiones, o bueno, como... Es que hoy tienes vista de huevos, güey. ¿Por qué, güey? Porque te lo pusiste hasta acá. Me lo puse hasta acá y tú Sí, estás viendo sí, también lo que también estoy viendo. viendo. Parte de lo que te voy a contar del Palacio de Chapultepec, como tal te quiero contar lo que hay antes, pero también con la llegada de lo que te cuento, de los españoles. Cuando llegaron los españoles en 1519, se presentaron con Moctezuma. Exacto. Se supone que en ese lapso de Moctezuma hay mucha confusión entre la gente que dice quién fue primero, Cuauhtémoc, Moctezuma. Yo que sepa, pues Cuauhtémoc fue primero en el América y después nada. No, a lo que voy es que primero fue Moctezuma, güey, quien lo recibió. Ahora, hay una leyenda sobre dónde fue construido el Palacio de Chapultepec. Ok. ¿Sale? Hay leyendas de la época de cuando México quiso ser una monarquía. Exacto. Esas leyendas hablan de que Carlota se sigue manifestando en el palacio. Pero ojo, amigos, los guardias de seguridad hablan en general de muchos espíritus que hay ahí. Ahora, ¿por qué te pongo en contexto de lo de Carlota? Porque Carlota fue en la época de 1860 y tantos para arriba, güey. Eso ya incluso es post-independencia, que fue 1821. A lo que quiero llegar, que lo que te cuento fue cuando recién llegaron los españoles. ¿Por qué? Porque se tiene una idea que en el cerro también era un portal hacia un paraíso. Yo en el anterior episodio te había contado que en el bosque, ojo, en el bosque como tal, actualmente hay una cueva que es conocida como la cueva de Zincalco, que muchos dicen que es la entrada al inframundo del Mictlán. Ahora, en el cerro hay una leyenda que es la entrada a un paraíso, pero no a un cualquier paraíso, tío, sino a un paraíso de Tlaloc. ¿A qué me refiero? El paraíso de Tlaloc es un lugar llamado Tlalocán, que es un paraíso destinado únicamente y exclusivamente a gente que murió con algo relacionado a Tlaloc. ¿A qué me refiero? Si a ti te alcanzó un rayo, ¿sí? Si tú te moriste ahogado, si sufriste una hidrocefalia, no sé cómo se llama cuando... Sí, algo que tiene que ver con el agua. Con agua, con humedad, con truenos, con todo eso, es un paraíso. Ahora, ¿qué tiene que ver Moctezuma? Se supone que con la llegada de los españoles, hay como que los historiadores no se ponen de acuerdo, porque hay quienes piensan que Moctezuma lo recibió de buena manera y hay otros que dicen que no. Pero ¿qué pasó? Acuérdense, amigos, que parte de lo que se logró gracias a la conquista fue la misma traición de los mismos, la misma gente de México, que eran los tlaxcaltecas. Ahora, existe una leyenda que comentan que Moctezuma, hay de dos, o fue apedreado por la misma gente del México Tenochtitlan porque él no supo llevar la situación de la llegada de los españoles, porque Moctezuma pensaba que era una, ¿cómo se puede decir? Un milagro o como una representación de Quetzalcóatl. Algo que tenía algo amistoso, ¿no? Algo amistoso, pero es que tiene un nombre. Algo como como una premonición. No, es que se me fue el nombre. Como tal, una llegada de Quetzalcóatl, como nosotros actualmente esperamos esperan a Jesucristo. Lo mismo pasó con Moctezuma. Entonces, mucha gente, los historiadores dicen que fue apedreado porque ¿cómo es posible que a estos los hayas aceptado? Pero también dicen que fue asesinado por los mismos españoles
que fue arrojado en los canales de la Gran Tenochtitlan, que tiene que ver Tlalocán, porque comenta que Moctezuma quiso buscar esa entrada al paraíso y que se fue a esconder al cerro, que también el cerro ni siquiera se llama del Chapultepec, el cerro se llama el cerro de Chapulín, que en náhuatl, Chapulín significa Chapultepec o Saltamontes. Sí, entonces Moctezuma huyó a ese cerro y que los mismos sacerdotes le dijeron: ¿ya hiciste tu desmadre? Órale. Ahora vente para acá. Entonces cuenta la leyenda que él se quería meter a ese paraíso de Tlaloc. Pero eso es la conquista. Post la conquista, o sea, fue a días. A días precisamente de eso. Entonces, se me hace una bonita leyenda para iniciar, porque como te digo, tío, ¿qué tiene que ver que del castillo de Chapultepec? El castillo de Chapultepec como tal fue construido hasta 1785, sobre el mismo lugar, sobre el cerro. Entonces, mucha gente asegura que el castillo no solamente está reinado por almas de Carlota, de soldados. Sí, de todas las guerras que se tuvieron y todas las batallas, más que nada, ¿no? Las batallas. Porque partes de las leyendas del castillo de Chapultepec, que tío, no los incluyo como México colonial, sí tienen que ver con México, pero no colonial, porque dicen que el piano que se toca solo, que de que se escucha la carroza de Carlota. Pero lo bonito de esto es cómo asemejamos. Sí. Cómo asemejamos estas dos partes. La parte del paraíso que está oculto en ese cerro y la parte también de que fue construido ahí y todo lo que está pasando. O sea, no nada más es los soldados, no nada más es Carlota, sino que también habría que preguntar también o investigar si se escucha algún ruido que sea prehispánico. Pues es que incluso dicen que sí, tío, porque mira, una cosa es que fue mandado a construir en 1785 y no fue terminado porque los cimientos decían que los constructores en ese entonces, que obviamente pues eran esclavos, encontraban vestigios de cosas prehispánicas ahí, porque era un cerro que era la entrada a un paraíso de Tlaloc. Entonces, a lo que quiero llegar es que, amigos, si ustedes, yo gracias a Dios tuve la fortuna de hace un año ir con mi chica, visité por primera vez CDMX, me encantó la ciudad. Soy de Puebla, o sea, al fin de cuentas, ¿no? Pues me sorprende con la urbe, ¿no? Entonces, la neta, el palacio no solamente, entiendan, amigos, no solamente tiene fantasmas virreinales, tiene fantasmas prehispánicos incluso. Entonces, ¿qué te parece esta primera leyenda? Sí. Es una muy leve. Muy chingona. Una muy leve. ¿Qué opinas tú, tío, en general? No sé, yo creo que ahí estos cabrones sacerdotes le han de haber dicho en idioma Moctezuma, si lo vas a chingar, Tsuma. ¿Sale? Te voy a echar al canal. No, que vas a chingar a tu madre por pendejo. Y es que así fue. Sí, güey. Así fue, tío. Tal cual. Así fue precisamente, tío. Porque como dices, ahí como que no se ponen de acuerdo bien. Fue asesinado por los españoles, fue apedreado por... ¿Fue que le quemaron las patas? Ese fue Cuauhtémoc. Sí, es cierto. Ese fue Cuauhtémoc. ¿Cuauhtémoc Cárdenas? No. Cuauhtémoc Cárdenas, nuestro líder de PRD, esa tal chingada. cual. No, tío, no mames. No, pero es que... Y también, por ejemplo, mira, te pongo un poquito de contexto para que no se me aburra la gente, se vienen a espantar. Pero ojo, sí, como vuelvo a comentar, si van al palacio, es un lugar muy hermoso, pero sí tiene vibras. Tiene vibras porque fue construido sobre vestigios prehispánicos. Ahora, lo que quiero llegar, acuérdate que fue primero Moctezuma, que al que se cree que apedrearon, hubo un corto plazo que es Cuitláhuac, que es hermano de Moctezuma. Y Cuitláhuac en Veracruz, chingas a tu madre, no hiciste nada. Una vez me lo encontré, no lo encontramos. A ese Cuitláhuac. A ese Cuitláhuac del gobernador de Veracruz, y de ahí terminó Cuauhtémoc. Fue un corto plazo tal cual. Entonces, acuérdate que en 1521 fue cuando ya fue el dominio total de los españoles sobre la México Tenochtitlan, pero fue gracias a los tlaxcaltecas y aparte de otras ciudades, y ya estaban hasta la madre de los mexicas. O sea, los mexicas tampoco eran unos santos. Ahora, tío, te voy a contar una historia. Ojo, amigos, es una leyenda lo que les voy a contar. Pero, ¿te imaginas que te cuente que en la época prehispánica se creía que la Virgen de Guadalupe era del demonio? Parte de la historia de la Virgen de Guadalupe también tiene historia prehispánica y sobre todo cómo es la idea del poder y sobre todo de que cómo el poder asume de que tengo que desprestigiar también tus creencias.
Antes se creía que la Virgen de Guadalupe era demoníaca por la siguiente historia que te voy a contar. Todos conocemos la famosa historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyat, Juan Diego, 1531. Tal cual se tiene la creencia que la Virgen se le apareció por primera vez a Juan Diego el 9 de diciembre. Cuando fue con el obispo Juan de Zamarraga, el obispo Juan de Zamarraga no le creyó. Porque un indio me viene a decir eso. Amigos, discúlpeme, nosotros pero nos estamos evangelizando y como ahorita tú me vienes a decir eso. Exactamente, exactamente. Ahora, se supone que cuando regresó Juan Diego a decirle a la madre que no le crean, él le dijo, ¿sabes qué? Para la otra, tráeme una tilma con rosas. Cuando llegó el 12 de diciembre, bueno, en sí fue la madrugada del 11 de diciembre, tal cual. Llegó con su tilma con rosas y el 12 de diciembre se le presentó a Juan de Zamarraga, sacó las rosas y ya estaba impregnado la esa. Pero ¿qué te parece? Te digo que esa historia es falsa. A ver, dime, platícame. Te la voy a contar. Amigos, ojo, son leyendas, no se me encabronen. No estoy en contra de sus creencias. Es bonito creer en algo. Pero lo que pasa de Juan de Zamarraga... sí lo estoy diciendo bien. Sí lo estoy diciendo Juan de Zamarraga. Aquí lo tengo escrito. Lo que pasa con esta historia... De Zumarraga, perdón, sí tiene razón. Me están diciendo atrás de cámaras, tiene toda la razón, perdón. Es Juan de Zumarraga, tiene razón, no de Zamarraga, de Zumarraga. A lo que voy, ¿por qué tiene que ver que es una historia posiblemente falsa? Por otras cosas. Se supone que en el Cerro del Tepeyat, ¿qué crees que pasaba en el Cerro del Tepeyat? Antes de que se construyera la Basílica de Guadalupe, acuérdate que el Cerro del Tepeyat también era un lugar donde curiosamente también en la época prehispánica, en general los mexicas iban a hacer peregrinaciones y en coincidencia de su calendario con el del actual, coincide que el 12 de diciembre iban a llevar peregrinación, pero a Tonantzin, conocida como la madre del mundo o madre de todos los dioses. Acuérdate que te lo platicaba la vez pasada. Sí. Nuestros indios prehispánicos creían en el... ¿Qué te decía, no? Ellos seguían expresando sus ideas por el pan. Ahora, como los frailes, les era difícil poder evangelizarlos, porque imagínate, el dominio total fue en 1521, tío. En 1531 fue cuando se presentó la Virgen. 10 años después. Acuérdate que cuando llegaron aquí a evangelizar en 1524 los 12 franciscanos a México, que es conocido como la teoría de los 12 obispos, no, la teoría de los 12 discípulos, porque por eso mandaron a 12 franciscanos, ellos les costó mucho trabajo. Entonces tenían que idear algo. Ya me lo estoy imaginando. Tenían que idear algo para que ellos siguieran creyendo. Pero ojo, amigos, Tonantzin fue reemplazada por la Virgen de Guadalupe. En la época, nosotros conocemos estas leyendas, estas historias, en cierta parte gracias a los frailes. Yo les recomiendo, amigos, que si tienen la oportunidad de ir a Puebla, a la Biblioteca Palafoxiana, ahí hay libros que tienen más de medio milenio, tío. ¿Has ido a esa biblioteca? No. Bueno, es una biblioteca tal cual que tiene libros todavía en latín. Es una biblioteca literal así que está dividido por religión, por ciencias, por todo el conocimiento del mundo hasta esa fecha. En esa biblioteca lo que tiene también es que muchas de las historias que conocemos, como te digo, es gracias a los frailes. No hay algún escrito o teorías de la fecha en que comprueben la existencia de Juan Diego, tío. ¿Sale? Ahora, a lo que voy, ¿por qué decían que la Virgen María era demoníaca? Porque no solamente llegaron los franciscanos a México, llegaron los agustinos y llegaron los dominicos. ¿Qué pasó? Habían cosas que no les agradaba cómo estaban evangelizando. Y aparte, porque nuestros indios prehispánicos y el mestizaje y la mezcla ya le seguían llamando
Tonantzin, Guadalupe. En pocas palabras, era lo mismo. Sí, ellos que al final de cuentas crearon por el lugar y porque les estaba costando el tema de la evangelización, pues dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor vamos a convertir a Tonantzin y les vamos a poner en las mismas fechas y vamos a poner una misma imagen, ¿no? No una misma imagen, pero sí un personaje en el mismo lugar que ellos también estaban adorando. Y aparte, como dicen, coincidencia de que fuera la primera Virgen Morena, obviamente tenían que ver una manera de cómo meterle la idea de que ellos no estaban adorando a un dios ajeno. Y acuérdate también, con la llegada del Santo Oficio, que tal cual el Santo Oficio, tal cual donde lo tengo, que fue llegada del Santo Oficio. Bueno, fue en... la llegada del Santo Oficio fue hasta 1571, es algo después. Pero ya el Santo Oficio fue como la desesperación de que no más de plano no los puede evangelizar. O sea, 50 años después de la conquista total de los españoles, la llegada del Santo Oficio demuestra que Tonantzin fue una medida leve de querer regular a la gente. Ahora, lo que te digo, el Cerro del Tepeyat era un lugar donde nuestros prehispánicos llegaban a pedir a Tonantzin fertilidad. Le llevaban que los tamales, que las tortillas, que el cacao, sus ofrendas, les llevaban sus ofrendas. Ahora, amigos, yo no he tenido la oportunidad de ir. Aquí detrás de cámaras está mi chica, no sé si tú has ido, pero dicen que lo que es la basílica actualmente es una fuente de energías tanto para arriba como para abajo. Hay gente que dice que siente una energía muy pesada, pero muy pesada. Y hay quienes dicen que sienten una energía muy de alivio, muy de que me siento en casa. Y fíjate que eso sí, yo he ido como 3-4 veces a la basílica y eso que cuentas. Tú entras, hay museos también donde pues tú ves prácticamente todas las reliquias que se manejaban ahí. El Cerro del Tepeyac, precisamente donde tú dices, está la primera iglesia. Está la de la basílica. Tú subes, la basílica está abajo y el cerro, bueno, subes al cerrito. Y subes, pero también es como que con la devoción que vas, con algún pedimento que tú quieras hacer por salud, enfermedad, por la familia, por lo que tú quieras. Entonces sí es un alivio el que tú vayas con esa fe también, pero también tú entras a ese tipo de lugares, pero hay mucha gente pues que lleva una energía muy pesada. Yo siento que más que nada es por eso, porque es mucha la cantidad de gente que va. Sí, pero también hay otra cosa, tío. Se tiene la leyenda que en los sótanos y en los vestigios de esas construcciones de la basílica y de las demás iglesias todavía encuentras cimientos de lo que fue el templo de Tonantzin. Debe ser. Si en el Zócalo dicen que todavía hay abajo, no lo dudo que en el Cerro del Tepeyac y aparte yo también, como dices tú, no lo dudo, porque al final de cuentas tú vas a la basílica antigua, la basílica también se está hundiendo. Así como la catedral que está en el Zócalo, ¿no? O sea, tú vas y, o sea, es impresionante cómo ya está el desnivel. Y lo mismo, yo siento que le escarban abajo, quieren buscarla abajo y van a encontrar cantidad de cosas. Y lo siguen encontrando. Y todavía. Es que comentan, tío, que es una leyenda. Los sótanos, de lo que dices de la basílica, de las otras construcciones, todavía están los vestigios del templo de Tonantzin. Porque, amigos, yo hace tiempo, en Historias Macabras de la Iglesia, ya les había contado que exactamente pasó lo mismo en la iglesia de Azcapotzalco, que es lo de la hormiga del Apocalipsis y todo eso que también construyeron sobre vestigios. Entonces, amigos, no es el único lugar en México donde la Iglesia Católica se impuso ante nuestras creencias. Amigos, esto es un podcast de terror, sí, pero es todo de energías, de creencias. Ojo, amigos, no quiero ofender sus creencias, pero como les digo, lamentablemente, si tú buscas, ¿y qué tiene que ver la Biblioteca Palafoxiana? Porque son escritos antiguos. Yo sé que a lo mejor verídicamente no puedes leer todos. Yo vi libros, tal cual, tengo fotos incluso, que son libros que tienen vitrinas, están hechos a mano, con cuero, hechos a tela, tal cual, cosidos. Están porque no los puedes ni tocar porque se hacen polvo. Que tienen fechas, como te digo, de medio milenio, tío. Y todos esos, no hay un fraile que cuente tal cual a alguien relacionado con Juan Diego. Lamentablemente. Entonces, yo entiendo que es una bonita creencia, yo no se las quito, adelante, es bonito en algo en que creer,
pero como te digo, esa es una leyenda que está sobre lo que se construyó. Pero ya tiré mucho, no es que ahí, créame, no es que hay hacia lo que te digo de todo esto de la iglesia, al contrario, o sea, yo como les he dicho, yo soy un firme creyente de todo esto del asunto, ¿no? De lo bonito que es la época prehispánica. Y les digo, no eran unos santos, porque la verdad no eran unos santos, pero fíjate, tío, que una de las historias que también me gustaría contarte, bueno, antes de continuar, ¿tú qué opinas en general de todo este asunto de que construyen sobre? Fíjate que sí sabía yo de la historia que cuando fue la conquista, o sea, todo por temas de evangelización, la construcción de iglesias sobre algunos templos que ellos tenían. Pero ahorita de lo de Tonantzin, fíjate que también había escuchado de ella, pero como que no tenía yo el contexto de Tonantzin con la Virgen. Sí. Realmente, y ahorita que tú nos lo estás poniendo, realmente es muy interesante, porque pues ellos al final de cuentas vinieron a hacer una pues invasión, no fue conquista, güey. Al final de cuentas fue una invasión que si nosotros tuviéramos esta cultura que hubiera seguido durante muchos años, o que hubiéramos tenido chance de seguir evolucionando, pues ya te imaginarás, nuestra cultura, pues se bañaban, imagínate, ya tenían un sistema de riego. Sí, ellos eran totalmente distintos. Y allá del otro lado del charco, como dices, o sea, realmente tenías las mismas fechas o épocas. Y coincidió, ya es un desmadre, pero ellos vinieron a hacer su desmadre. Y aparte, como te digo, así como te conté la historia del pan, que seguían moldeando su pan. Y es que es parte de lo mismo. O sea, realmente acá pues obviamente vas a una celebración y te dan el pan y todo. Y es lo que hacían anteriormente para hacerle el tributo a Tonantzin. Y es que como te digo, o sea, no se crean que los franciscanos fueron los únicos. Dominicos, agustinos, después llegaron las carmelitas descalzas, los capuchinos, los jesuitas llegaron, entonces llegaron muchos frailes a México. Pero lo que voy es que el hecho de que decían es que es satánica, porque, o sea, no me gustó tanto tu manera de evangelizar a estos herejes, porque le estás sobreimponiendo sus creencias, y sobre todo porque, como te digo, Tonantzin Guadalupe era nombrada todavía. Pero fíjate que ya yéndonos un poquito más local, aquí esta es una historia tal cual más reciente, que fue en el 2004, que tiene que ver con la época prehispánica, tío. Aunque no lo crean, Veracruz es una de las ciudades más antiguas, la Villa Rica de la Veracruz, que fue donde llegó Hernán Cortés. Pues aunque no lo crean, Orizaba fue paso de todos los españoles, porque queda en la calle Real. Por eso se llama calle Real aquí en Orizaba. Exacto. Ahora, ¿qué tiene que ver en el 2004? Hay una leyenda aquí medio que así como que muchos gente como que divaga en contarla, pero cuenta una leyenda que lo que es la Alameda de Orizaba, eso también tiene que ver con lo que fue época después post independencia, pero que tiene que ver con la época colonial, porque unos maestros cuentan una leyenda que salieron del Salón Azul aquí en Orizaba, que es un salón que está muy cercano de por ahí. Entonces, que salieron a las 2 de la mañana, bajaron por la Alameda, y ves que la Alameda para la Real, ¿cuánto queda? 3 cuadras. Que iban en esa calle, la que ahorita actualmente en Orizaba la gente que conozca, donde está el Escatola, esa calle hacia abajo, que iban pasando por ahí, cuando de momento vieron que se acercaba una carreta. Pero ojo, amigos, no era la carreta de la muerte, no había cadenas y eso, sino que le sacó de onda, porque si iba una persona guiándola, pero que de momento se les emparejó y que les hicieron unas preguntas, pero que era gente como vestidas de época de época colonial, tío. Ya ni siquiera de época de Carlota, no. De época o sea, como te digo, los caciques de antes, o sea, los dueños de tierras de la época de cuando tenían esclavos, todavía las castas, mezclas de castas, los criollos, o sea, españoles de esa época todavía. Y que les comentaron así como que aquí es para ir a... O sea, le dijeron, echar unas cheves acá bajito. No, o sea, les preguntaron que si iban bien rumbo a la ciudad imperial, bien, pues era cuando ya la habían conquistado tal cual. Entonces, es una leyenda que cuentan así como, digamos, como leyenda de borrachitos. Pero ¿qué tiene que ver, tío, con la época, como te digo, colonial? Porque lo curioso es que en la Alameda de por sí pasan muchas cosas que tienen que ver con la época de época colonial. De la carreta que se aparece,
que tiene españoles transportando porque la calle era real. La calle real de la realeza, que era el camino, Es el camino para llegar. Como te digo, hay otra leyenda, así como les complementé en el castillo de Chapultepec, que tiene que ver con Ignacio de la Llave. La estatua. Aquí en Orizaba hay una estatua porque nosotros se llama Veracruz de Ignacio de la Llave. Aquí en Orizaba hay una estatua de Ignacio de la Llave en el centro de la Alameda. Ahora, quizás no es tan colonial, pero sí es post-independencia. Pero mucha gente también en la Alameda todavía asegura que si tú vas en la madrugada, 3, 4 de la mañana, pasas por la Alameda, porque la estatua está en lo alto, Sí. y ya no la ves. ¿Te has Sí, escuchado esa historia? sí, lo he ¿Tú qué escuchado. sabes de esa historia? No, lo que sé de esa historia es de que en las madrugadas o en las noches, bueno, a estas horas de la noche, que baja esa estatua y que se ve al general Ignacio de la Llave caminando por la Alameda. Güey. Caminando por la Alameda, pero igual así como que en saludo militar. Sí. O sea, Bien cuadrado. bien, saludo militar a la gente. No es como que lo veas de piedra, sino que lo ves como humano. Entonces, como te digo, a menos que en el 2004, cuando se les apareció una carreta del virreinato de la época colonial a unos borrachitos que salieron del Salón Azul, también Ignacio de la Llave, que se sigue apareciendo en la Alameda. Y aunque no lo sepan, amigos, el Cerro del Borrego y la Alameda todo tiene su fue historia. parte de la historia de la batalla de Puebla contra los franceses. Quizás ya no tiene nada que ver con España, pero a lo que voy es que ese lugar, al igual como les decía del Palacio de Chapultepec, también está cargado de muchas energías, tanto coloniales como post-independencia. Incluso, no sé si te había yo contado, cuando fuimos a Tepatlasco, es que pasamos con el mecánico todavía, en esa carretera federal donde está el río, aquí en el corazón, el mecánico hace mucho tiempo me platicaba que todavía hay unos caminos, los caminos originales que se tenía para llegar a lo que era Orizaba, y que ese paso que tenía el río, que tenía desde arriba del Cerro de Fortín para acá, era el paso realmente de toda esa gente, toda esa realeza que pasaban en carretas y todo, pero todavía existen como que los muros, existe todavía como que las barreras, las escenas, tío. ¿sí? Las barreras que tiene, y incluso él me decía, ¿sabes qué? Ahí dice, y hay como unos túneles todavía, es muy viejos, o sea, ya está lleno de maleza, ya está todo, pero ellos dicen que cuando iban de morro, o sea, iban y se metían directamente a eso, pero que se veían caminos, o sea, caminos literales muy antiguos. Y de hecho, amigos, ahorita me acabo de acordar de lo que dices eso, lo que es, si conocen la iglesia, amigos, perdón que hable algo muy local, pero aquí en Orizaba hay una iglesia, bueno, la iglesia que está enfrente de Alimentos Ochoa antes de pasar el puente hacia Jalapilla. Esa iglesia, no sé si sepas que hay bañeras de los españoles. No, güey. Atrás de esa iglesia lleva añísimos. Amigos, aquí en México hay muchas iglesias que llevan siglos tal cual. Que fueron remodeladas y construidas, sí, pero llevan siglos. Y esa es una iglesia de esas. Amigos, aunque no lo crean, Orizaba también fue un lugar muy colonial. Incluso iba a ser en su momento capital de lo fue que era. capital. Fue capital, pero lo cambiaron. A lo que voy, tío, es que ahí hay unas bañeras que también dicen que eran usadas por los españoles, porque ese lugar, esa iglesia era como un tipo hospedaje antes también. Está como los baños, no sé si de ahí de la iglesia de San José. No sé si te meten en el primer cuarto que entres, vayan a visitar también ahí no es ex hacienda, es la ex convento. Pero en la primera entrada, precisamente están como que las letrinas, está en la parte donde se bañaban. Sí, y es que te digo, amigos, aunque no lo crean, yo sé que a lo mejor los aburrí con la primera parte de la Virgen y eso. No, amigos, o sea, créanme que es bonito toda esta leyenda, porque les digo, lo paranormal no solamente tiene que ver de que se apareció la niña y dijo, ¡bu!, sino que hay muchos espíritus por todos lados. Güey. Tío, imagínate, tú vas a echar novio, hay unos que van a medio ahí meter un dedo, ¿no? Ahí. Y a las 3, 4 de la mañana, y de momento pasa el general Ignacio de la Llave y te saluda con saludo militar. Firmes, cabrones. Y volteas hacia la estatua que está en medio de lo alto. Y ya no hay nadie, es lo que asusta. Pero ahora te voy a contar una historia. Nos brincamos hasta el Veracruz no al Veracruz del estadio, no. Nos brincamos hasta el Veracruz del 1751. Dale. Esta leyenda estoy casi seguro que no la conoces, porque yo ahorita que la investigué dije, ay, güey, está bonita esa leyenda, pero sí está
no te voy a decir que es la más original del mundo, pero me gusta porque está variada. No es como, porque incluso también hay una leyenda de la Llorona colonial. Es lo mismito, simplemente es la continuación de lo que te decía. De a su momento, de ¿cómo te dije que se llamaba la Llorona de ese entonces? La Cihualcóatl. Entonces, realmente, amigos, es una continuación la Llorona colonial. Por si yo no quise entrar en detalles, es lo mismo, solamente que ahora ya no atemoriza a la gente mexica del México prehispánico, sino que ahora evolucionó. A los españoles, a la familia española les atemorizaba. Pero la leyenda es titulada El Libro de Cáliz, que es precisamente originaria la leyenda de Veracruz en los años 1700. Se supone que cuando todos los años que ya estaban establecidos totalmente en la Nueva España, porque acuérdense, amigos, después de la conquista ya fue totalmente llamada la Nueva España, hay una leyenda que había un señor llamado Don Justino, que en Veracruz, Puerto, tenía instalado como una tienda, no como una tipo librería, porque en ese entonces la librería no era como que el acceso a todos, pero sí tenía libros antiguos, o sea, era más que nada... Estaba muy documentado. No documentado, tío, sino que era un lugar más que nada como de curiosidades de España traídas hacia México, la Nueva España. O sea, Don Justino era una persona bien acomodada, que era español tal cual, y se estableció en Veracruz. Como les decimos, Veracruz fue un lugar también muy fuerte para los españoles. A lo que voy, que esta leyenda cuenta que de la nada llegó un joven llamado Joaquín, que llegó a la tienda y que empezó a ver pues que todas las cosas que había de España, había libros y todo eso, cuando de momento encontró un libro llamado El Libro de Cáliz. El Libro de Cáliz le llamó la atención porque tal cual en la portada traía como un santo grial, tal cual, pero que le llamó la atención porque dice que cuando lo sacó, esa parte empezó a brillar y a palpitar. Entonces lo que hizo Joaquín, que cuando Don Justino volteó y digamos que ya no estaba al pendiente de su tienda, lo que hizo fue, se lo guarda y Don Justino, ahí nos vemos. Joaquín, cuando iba rumbo a su casa, se empezó a sentir muy cansado. Le empezaron a doler mucho las rodillas, casi como yo actualmente, cuando camina. Pues cuando tiene las patas chuecas te duele mucho. Cuando Joaquín llegó a su casa, se dio cuenta que de momento ya tenía como vellos de edad. ¿A qué me refiero? Cuando como uno... fue envejeciendo. Como que fue envejeciendo, tío. En ese entonces no era tan común los espejos, pero buscó un lugar en que reflejarse, y de ser Joaquín un joven de 20 años que se acababa de robar un libro, vio que ya parecía alguien de 40, Déjame, voy a regresar de 50. Libro, como tú comprenderás. Voy a regresar el libro que me robé. Como tú comprenderás, don Jacome, Joaquín sacado de onda de por qué había pasado tal cual. Y curiosamente, cuando sacó el libro, seguía brillando y seguía palpitando el libro. Le estaba robando seguía palpitando el libro tal cual. Cuando regresó con Don Justino a entregarle, a confesarle lo que acababa de hacer, de robarle su libro, cuando llegó Joaquín a la tienda, ya llegó de la edad de 70, 75 años, nada más en el trayecto. Cuando se lo arrebató, Don Justino le dijo: para que aprendas a no llevarte las cosas sin permiso. ¿Y qué pasó con Don Justino? Que Don Justino ya tenía la fuerza y estaba como un joven de 25 años. No mames. Le pasó toda su juventud. Le robó. Ahora, ante todo el asombro de que ya nadie reconocía a Joaquín, en el trayecto ya no regresó, porque dicen que en el trayecto murió. Amigos, en esa época no era muy normal que vivieras tanto. Incluso Don Justino en el puerto de Veracruz, era raro ver a un anciano. Era raro verte a ti, anciano. Era raro ver a una persona de edad, tío. La leyenda cuenta que el Libro de Cáliz era como una fuente de la eterna juventud. Sí, y lo que hacía que él, a cada lugar que se movía, porque era una persona que llegaba, le robaba se la establecía, a alguien. se establecía,
dejaba sus libros, sus antigüedades, toda su colección de cosas traídas de España, porque sabía que no faltaba el curioso que se quería robar el libro que palpitaba, que era conocido como el libro de Cáliz, que le regresaba a la juventud a don Justino. No mames, güey, esa pinche historia no me la sabía, güey. Precisamente. Es una historia Pues muy bonita, güey. Muy pues chingona, estaría, güey. si es historia, lo que sea, pero es impresionante, pues, el saber ahorita, a lo mejor ¿cómo se llama? Justino. Don Justino. Don Justino, pues a lo mejor por ahí ha de seguir todavía con algunas antigüedades, o ha de estar vendiendo antigüedades. Y créeme que si fue verídico todo esto, ha de seguir todavía. Pues como le decimos, amigos, son historias macabras, leyendas. Simón. No se trata de que al fin de cuentas esto es con fines de entretenimiento, siempre lo hemos dicho. Y es que, amigos, por desgracia, si me han contado historias, no precisamente como don Justino, que se roba la juventud por medio de un libro, pero me han contado historias, por ejemplo, ¿no? De que, no manches, yo cuando era niño veía a ese señor que ya tenía 80 Sí. años, y ahorita que yo ya tengo 30, Lo sigo viendo igual. Lo sigo viendo igual, güey. Sí. Y así muchas historias. Sí, güey. Hay muchas historias de gente, de gente así. Sí. Y no te estoy diciendo que precisamente se roban la juventud con un libro. Pero yo cuando leí esta historia dije, está muy chingona, muy original. Si alguien la escribió, Sí. dije, qué Qué chingona, chingón. qué chingona. Pero como dice, un libro palpitante que te roba tu juventud. Va a estar muy Sí, cabrón, está ¿no? cabrón. Pero fíjate, tío, con la siguiente historia. Parte de lo que es bueno, no es bonito en general, porque pues acuérdate que cuando también en época, cuando fue todo lo de la colonia, la Nueva España, el virreinato, a México lo sangraron como no tienes idea. Pues sí. No, porque no lo hagan ahorita las mineras canadienses, Sí, ¿va? nos exprimieron, o pero no lo hagan bonito. las empresas refresqueras que se roban todo eso. Sí, te hablo a ti en Chiapas y tú sabes qué marca de refresco eres, ¿no? Bueno, a lo que quiero llegar, tío, es que en ese entonces todos los extranjeros llegaban a drenar, como no tienes ideas, las minas de oro, las minas de plata, todo lo que tiene que ver. todo. O sea, Guanajuato era una fuente de drenadero de minerales tal cual. ¿Tú has escuchado la historia de los carcamanes? Es una historia muy bonita que fue bautizada así por los carcamanes y que fue causada el 2 de junio de 1803. Casi cuando nació Benito Juárez. No, Sí. Benito Juárez creo que es del 1802, 1804. En Sanguelatao no tiene nada que ver, ¿va? Pero sí, es otra cosa muy totalmente distinta. Los carcamanes es una bonita historia que se desarrolla en Guanajuato. Sale en la plazoleta de San José. Actualmente esa plazoleta se le conoce como la plazoleta de los carcamanes, porque la leyenda donde surgió eso, bueno, la casa donde surgió esa leyenda sigue todavía, está abandonada, pero tiene esa plaza mucha actividad paranormal. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? Los carcamanes eran unos hermanos que llegaron de Europa precisamente al negocio de las minas de plata. ¿Sale, tío? Eran los hermanos, uno llamado Arturo y el otro Nicolás, provenientes de Europa, y le decían los carcamanes porque se apellidaban Carcamán. Julio Carcamán, ¿cómo te dije? No, Arturo Carcamán y Nicolás Carcamán, provenientes de Europa. Ellos eran unos hermanos común y corriente que vinieron a poner la explotación, pues vinieron a poner negocios y todo eso. El problema fue que como toda traición o como toda novela que se desarrolló en la época colonial, México, Orizaba también tiene su historia de este estilo, pero Arturo se enamoró de una chica criolla llamada Luisa. ¿Sale, tío? ¿Qué es lo que pasó? Que en una noche de Arturo fue a ver a Luisa y solamente para cacharlo, que le estaba haciendo infiel. ¿Con quién crees? Con su propio hermano Nicolás. ¿Sale? Entonces lo que hizo Arturo fue morderse un huevo, llorar y irse a los tantos callejones que tiene Guanajuato. Guanajuato es muy hermoso. Yo cuando pueda voy a regresar, bonito, la verdad. Sí. Tiene muchos, por eso también son plazoletas, porque están, o sea, realmente tiene mucho callejón. Se fue. Espero
que fuera las 11 de la noche, tío, y regresó a la casa donde él aseguraba que ya había regresado Nicolás. Cuando llegó, lo acuchilló por la espalda a su hermano, su propio hermano lleno de celos. Y como Luisa vivía a unas escasas casas de ellos, también la fue a buscar y también la mató a Luisa. Él, cuando regresó a su casa, ya que se le había bajado todos los celos, todo la muina, todo el problema, lo que dicen es que con el mismo cuchillo se cortó el cuello. Se degolló Arturo. ¿Qué tiene que ver los carcamanes y por qué la leyenda? El 2 de junio de 1803, entre toda la gente colonial, entre toda la gente que pasaban, vieron que la casa de los hermanos estaba abierta. Cuando los fueron a buscar y fueron a preguntar por ellos, descubrieron que ahí estaban los cuerpos. Desvividos. Uno acuchillado y el otro degollado. Al principio pensaban, como eran hermanos que habían puesto negocios, pensaban que un asalto o eso, hasta que después, casas adelante, encontraron a la criolla Luisa, que fue quien también la mató Arturo por celos. Actualmente, tío, esa plazoleta se siguen escuchando los gritos, se siguen escuchando cuando, no son los quejidos, cuando se la estaba acuchillando, se escuchan los gritos también de cuando estaba acuchillando a su hermano. Y cuentan las leyendas que cada 2 de junio en la plazoleta de San José en Guanajuato, en el barrio del Baratillo, si tú pasas por esa zona, puedes ver cómo hay espíritus que siguen haciendo la representación de cuando estaba matando y de cuando otro espíritu se está degollando. Entonces, si no me creen y eres de Guanajuato, voy a tener que ir a la plaza de los y te digo que es así tal cual, la conocen como la Plaza de los Carcamanes por esa historia de esos hermanos que se siguen apareciendo, se siguen escuchando ruidos, pero el 2 de junio es el día más pesado. Porque es como, y bien lo dicen amigos, nos han platicado múltiples veces, cuando uno pues hace la automorición, te quedas en un loop. Entonces Arturo debe de estar penando todavía. Claro, pues todo lo que hizo de haber matado a su hermano. Digo, no se justifica, pero pues pudo haber dicho, pues me robó toda la plata, ¿no? Bueno, otra manera, ¿no? Pero también para mí Nicolás, de todos modos, esa historia hermano, es muy bonita, ¿no? Pero al final de cuentas, Guanajuato, tú vas, los túneles, tú vas a las minas, tú vas a donde está lo de las momias, tiene un chingo de historia, y créeme que lo que te pasó también en el castillo, en el hotel ¿cómo se llama? De Santa Teresa. No, ¿cómo se llama? Santa Cecilia. O sea, era una minera también. Pero te digo, y el simple hecho de tú entrar a una mina, no sé si tuviste chance de entrar a una mina. Sí, entramos. ¿Cómo se llama? ¿De qué la mina? ¿De qué? Entonces, vas hasta el fondo y tú empiezas a ver los que sufren de ¿cómo se les llama cuando están encerrados? Claustrofobia. Van entrando, o sea, y se les empieza a perder todo lo que es la luz, empiezan a tener oscuridad y todo. Pues muchas veces es imponente, pero al final de cuentas tú vas y tú alcanzas a escuchar algunos ecos, o sea, a lo mejor de lo que tú estás hablando, pero si tú pones en silencio que diga, oye, cállense, vamos a escuchar algo, se escuchan algunos ecos o se escuchan algunas cosas, porque eso créeme que tanto de la historia colonial como de la explotación que tuvieron de las minas, toda la gente que falleció dentro de esas minas, créeme que todo eso energéticamente también te apuesto todo lo que quieras, que tienen sus historias paranormales. No, es que es obvio, es obvio, tío, o sea, es obvio, tío, lo que cuentas, porque Guanajuato es uno de los lugares más coloniales que siguen existiendo aquí en México, tío. O sea, sigue todavía con mucho ambiente colonial. Sí. San Miguel de Allende. Época virreinal. Entonces, esto yo siento de los Carcamanes es una probadita de toda, y eso lo que hice de Santa Cecilia. Ajá. Santa Cecilia, lo que nos pasó, ya se los conté en historias macabras de los hoteles. Si no lo quieren ir a ver, les cuento así muy rápido. Era una mina, de ahí creo que dicen que fue hospital o no sé qué cosas dicen que fue, y ahorita pues es un castillo que es hotel. Está hermoso el lugar cuando me hospedé,
Y mi chica que está detrás de la cámara no me creía cuando le dije eso, y después cuando lo vio ya me dijo, bueno, pues tienes algo de razón, pero la mano que estaba marcada, nosotros nos pusieron en una habitación. Y la altura, güey. La altura, nos pusieron en una habitación muy alejada, y como tal estaba así como el mismo concretito, hecho una tipo, como no bodega, sino como para poner así cosas, güey, pero en el mismo baño. Entonces no te podías subir a esa ventana porque te resbalabas, te regresaba, estaba en lo alto, y cuando nos bañábamos y todo eso, el vapor hizo que se viera la mano. Y le digo, ¿ya viste esa mano? Es que tú me quieres espantar, tú fuiste, que no sé qué. Y le digo, no, está por fuera. Y son las 12 de la noche. Está por fuera. ¿Quién la habrá puesto? No, pues quién sabe, es que tiene razón, está bien rara. Y dice ella, que en la madrugada me vio que me paré varias veces, me enderezaba y que veía hacia un rincón. No mames. Es lo que dice, es lo que dice ella. Y aparte los espejos que están en esas habitaciones son espejos antiguos, de esos de los que todavía se abren. Los cierras y abres el espejo. Sí, tal cual, de esos que son triple. Yo los cerré porque sabes que no me gusta, y aparte estaban enfrente de la cama. Y me dice ella, es que neta, así te paraste, bueno, no te paraste, te enderezaste, y yo te veía así de reojo y estabas viendo hacia la esquina. Y la misma gente del hotel, cuando nos hospedamos, porque fuimos a dar recorrido, decían que en el centro, como fue una mina, que se siguen escuchando muchos ruidos de toda la explotación que hubo en la época de época colonial, tío. Entonces es un lugar muy bonito, visítenlo, no es promoción, no me han pagado, espero regresar pronto a Guanajuato, pero esta es una bonita leyenda, no por el asesinato, sino por lo que representa Guanajuato como y así como esa hay muchas historias. El Callejón del Beso, el del Beso también tiene su historia, pero esta de los cárcamos, son los carcamanes. Los carcamanes, no lo había yo escuchado. Sí, de los carcamanes, pero lo hermano es Arturo Carcamán y Nicolás Carcamán, tal cual. Fíjate, tío, que esta leyenda ya está más leve, es un poco más tradicionalista, tiene que ver con historias que incluso tú me has contado sobre portales y eso, y está ligada con época prehispánica y época colonial. ¿Por qué época prehispánica? ¿Tú has escuchado la leyenda del Cerro del Catrín, de lo que es Xachila, Oaxaca? Igual, gracias a Dios tuve la fortuna también de Oaxaca. Me encantan mucho los lugares que he visitado. Oaxaca es uno de mis lugares favoritos. Hacen unos esquites con chapulines bien deliciosos, verdad. Las clayudas tal cual, delicioso es eso. Pero la leyenda del Cerro del Catrín de Xachila, Oaxaca, no sé si sepas, pero también ese cerro tiene vestigios de lo que alguna vez fue Monte Albán, porque recuerda que es la capital zapoteca. Hay muchos lugares aquí en México que tiene vestigios, tío. Fuimos una cultura destruida, impuesta. Ahora, en los años 1700 también, cuando fue las fiestas de la Santísima Trinidad, en el pueblo de Xachila hay unas comunidades cercanas que es como la Trinidad también, donde se hace una fiesta patronal, ¿sale? Te estoy hablando en 1700, cuando ya no tenían de otra y ya estaba más que impuesto la Iglesia Católica. Dos amigos, ponle que tú y yo, fuimos a echar fiesta, fuimos a cotorrear. Mezcal y pulque. ¿Sale, tío? Entonces, en esta historia del Cerro del Catrín, vamos a ponernos a nuestro nombre. Vamos rumbo a Xachila, a nuestro pueblo, rumbo a Xachila ya. Vamos en camino, medianoche. Ya salió la tambora, ya la música, ya se celebró. Aunque no lo crean, conquistados y todos, pero pues sí había fiesta, ¿no? Sí había celebridades, ya no teníamos de otra. Ya estaba la mezcla de castas, ya éramos criollos, ya éramos el hijo del hijo del hijo del hijo del español. Entonces ya más transformados ya estábamos, ¿no? Ya el cura Hidalgo a lo mejor ya estaba naciendo incluso, ¿no? Cierto. Entonces, a lo que voy es que va Ricardo y Jácome rumbo a Xachila. Y cuando pasamos por el Cerro del Catrín, de momento Jácome dice, oye, aguántame, me voy a echar una firma. Voy a echarme una firma aquí detrás de donde están las faldas del cerro. Pues va, yo te espero. No tengo reloj, obviamente no había conocimiento, pero digo, ya pasó algo de tiempo, ¿no? 10 minutos, una hora, y veo que no regresas. ¿Qué es lo que hace Ricardo? Voy a buscar. Va a Xachila
a dar aviso, porque era de madrugada. Dar aviso de que Jacome posiblemente se pudo haber caído en alguna fosa. Yo pensé que le ibas a ayudar porque no podía cargar cosas pesadas. No, deja eso, pues es que también cuando una señorita orina, pues a lo mejor cuando te sientas y eso, ya te querías regresar y ya no podías, tío. A lo que voy es que Ricardo va a Sachila a dar aviso de que Jacome ya no aparece. No mames. Toda la comunidad con antorchas y con sus kinkels, con sus velas, porque no había ni petróleo en ese entonces, amigos, eran kinkels de vela, con sus antorchas, fueron a buscar a Jacome, y Jacome no aparece, de la nada, en el cerro del Catrín. Digamos que te damos por desvivido totalmente. Se te hacen tus rezos, pasa tu año, y en el cabo de año, ay, cabrón, ¿qué fue eso lo que sonó atrás? Pasó algo atrás, bueno. ¿Qué fue? ¿Fue una gata? No creo. Bueno, quién sabe, pues ya pasó algo. Fue algo detrás de cámaras. Bueno, a lo que voy es que cuando ya pasó tu cabo de año, regresa que Jacome regresa como si nada. Saliendo del... Me lo venía yo sacudiendo. No, deja, pues prácticamente, tío. Viene saliendo de unos arbustos del cerro. No mames. Del Catrín. Y cuando toda la gente, tu esposa te dice ¿dónde madres andabas? Y le dices, pues tiene como 1 hora que me fui. Lleva la misma ropa. No mames. ¿Qué es lo que pasa contigo, Jacome? Que cuando tú fuiste a orinar, de momento escuchaste fiesta y dijiste, el ambiente sigue. Que unas personas con su chal, unas personas con su ropa de manta te dijeron, vamos, vente, cotorrea, jálate. Hay un chingo de mezcal, hay un chingo de pulque, vamos. Y que cuando tú llegas ves que en una cueva hay fiesta, hay gente bailando con la tambora. No había grabadoras, amigos, obviamente, o era música con tambores tal cual, con instrumentos de viento. Cuando de momento ves que la persona que te está atendiendo tiene las manos huesudas. ¿Sale, tío? Cuando tú ves esto, ves que de momento el cerro hace un sonido como si unas puertas de piedra se cierran. Y ves que toda la gente que se te queda viendo, me hice así como los lentes, pinche reflejo pendejo. Ves que toda la gente son calaveras, tío. No mames. En el cerro del Catrín todos son calaveras. Y empiezas a querer abrir esas puertas pesadas de piedra. ¿Y qué es lo que haces? Empiezas a rezar el Padre Nuestro con una fe. Y de la nada empiezas a empujar esas piedras y ves que empieza a entrar los rayos de luz. Tu fe aumenta en los rezos de estar con el Padre Nuestro y logras mover la pesada piedra, y cuando sales te das cuenta que la gente está en tu cabo de año. Esa es la leyenda del Cerro del Catrín, porque es una leyenda muy bonita que se cuenta el 2 de noviembre. El 2 de noviembre, el Día de Muertos. Y esta historia está completamente inspirada. Vean el cortometraje Hasta los Huesos. Véanla. Es un cortometraje stop motion. Es muy hermoso este cortometraje, tal cual. Se lo recomiendo enormemente. Es lo mismo. Porque recuerden, amigos, a pesar de que como mexicanos, bueno, mexicas, fuimos impuestos, la muerte siempre ha sido para nosotros algo que trascendemos, una fiesta eterna. Entonces, Jacome en el Cerro del Catrín estaba en la fiesta eterna, tío. En la fiesta eterna, moridos. En la fiesta de nuestros difuntos. En la fiesta de nuestros difuntos. Te digo, la gente la utiliza para el 2 de noviembre, pero acuérdate que fue en las fiestas de Trinidad. Aclaro, para que no empiecen en los comentarios. La ocupan porque al fin de cuentas es una leyenda muy bonita, tío. Porque hay otra cosa. Gente del poblado de Sachila, en Oaxaca, dicen que el portal
hacia la fiesta eterna en el Cerro del Catrín Todavía se sí. abre el 24 de junio. ¿Qué es lo que pasa el 24 de junio? No me acuerdo, güey. El día de San Juan. El día de San Juan, sí es cierto. El día de San Juan. O sea, si tú vas y hablas con los pobladores, acuérdate, la fiesta de la Trinidad, si no me acuerdo, creo que es por febrero, creo, si no, o no sé. Sí sé que estaban celebrando, acuérdate, en los años 1700 la fiesta de la Trinidad, pero la gente lo liga con la historia del 2 de noviembre por cómo se representa. Es una leyenda muy contada en el 2 de noviembre. O sea, no tiene que ver la fecha en la que pasó a cómo se cuenta pero actualmente. Es contada por el Día de Muertos. Por el Día de Muertos, tradiciones, por las tradiciones de que pues el cantinero pues era el Catrín, tal cual. El Catrín te estaba sirviendo tu mezcal y tu pulque, tío. Ahora, a lo que quiero llegar es que también recuerda que cuando el portal se abre cada 24 de junio, porque es el día de San Juan y recordemos que ese día es un lugar muy, pero muy fuerte. Deja tú lo lluvioso. Muy lluvioso. Es un día muy fuerte, tío. Es un día muy, muy fuerte. Entonces, en Xochila, Oaxaca, que con vestigios de Monte Albán, por la capital zapoteca. ¿Qué opinas de esta historia? No mames, la verdad está muy chingona. Y todavía faltan unas, ¿eh? No, yo me imaginaba, bueno, hemos hablado de los portales y de estos lugares mágicos, pero yo no me imaginaba lo que me ibas a decir. Yo pensé que iba a decir que estaba lleno de riquezas, de monedas, así como luego nosotros lo mencionamos, pero esto es totalmente diferente, ¿no? Al final de cuentas fue la fiesta tradicional de los difuntos, ¿no? Como que se estuviera imaginando a ¿cómo se llama? O sea, el Catrín tal cual, o sea, decidiendo de tu che. No, bueno, niño del Coco, de la mamá Coco, ¿cómo se llamaba el chamaquito? Miguel. Haz de cuenta que Miguel se fue y se señoras y señores. Se fue. Me robé el chiste de la pensión, sí. La neta, sí. Entonces, y te digo, fue algo que también te estás imaginando, donde pues posiblemente fueron ancestros, a lo mejor ancestros de él también. Pues en general, no, quién sabe, tío. No se sabe, pero te digo. ¿Tienes razón? Pero te digo, el estar ahí y ver esa imagen donde te invitan, pues nada más a echar cheve, ¿no? Y pásale y después ves a todos pues, huesudos. O sea, sí está más cabrón. Y es una linda muy bonita. En serio, amigos, vean, muy ahorita chida. Que vienen esas épocas bonitas. Hasta los huesos es un stop motion mexicano. O sea, no siendo que fue inspirado, pero es más o menos la idea que quiero que se den, solamente que en ese, pues es un señor que su difunto, o sea, su señora le está llorando y el señor se va, o sea, tal cual, su tumba se abre y se va con los muertos y la Catrina y todo eso, que cuenta. La Catrina le canta la de ay, llorona. No es Ángel Aguilar quien canta, ahí sí la cantan bien, pero tal cual está así, ¿no? O sea, es un stop motion muy precioso. Véanlo para que se den una idea más o menos de qué era la fiesta del Cerro del Catrín. Pero ¿qué te parece, tío, si ahora te cuento que existió el padre Amaro en la época colonial? No mames. O sea, que de ahí se basaron para la película. ¿Quién sabe? La neta. Pero ahora la leyenda que te voy a contar es conocida como la mujer errada. No vas a tener ni idea de qué trata. Sí, no sé. Pero ¿por qué tiene que ver con el padre Amaro? Es un chiste de una película. Bueno, no es un chiste, vean la película, se la recomiendo. Una película mexicana. Una película mexicana llamada así, el crimen del padre Amaro. El crimen del padre Amaro. Pero en los años 1600... ¿Por qué bailan esas canciones, tío? O sea, literal, no sé, literal bailan una canción de esclavos, güey. Tal cual dice la canción, no sí, le güey. pega la negra. Y está la gente bien contenta y baila. Yo no sé bailar, por cierto. Pero bueno, a lo que voy es que en el siglo de los años 1600 existe una leyenda conocida como la mujer errada y que tiene que ver para la gente que no entiende el contexto que tenga que ver con el padre Amaro. Este padre o este sacerdote, como no sé si sepan o se los explico, es que en la Nueva España lo que eran los mestizos y los criollos no podrían aspirar a más si no fuera un leve cargo militar y así que bajo rango o sacerdote. Y eso ya era mucho, ¿sabes? Entonces, en los años 1600, la leyenda de este sacerdote es que él estaba fallando a sus votos de castidad porque estaba teniendo relaciones con una mestiza, ¿sale, tío? Entonces, en esta leyenda cuentan que el herrero de la ciudad, aunque no lo crean,
pues antes existían esos oficios, tío. El herrero, pues el carpintero, obviamente, hasta la fecha, El lechero, ¿no? el agüero, hay uno que decían que era el agüero también, güey. El agüero. O sea, daba agua o servía agua en los caminos. No mames, tío. Neta, ese es en los estadios. No, es el los aguador. cerveceros, Es el aguador. Pero güey. así le decían, no, güey, pues, así se llamaba. A lo mejor, y si no sabes que al fin de cuentas, en la época victoriana estaban los limpialetrinas, entonces hay muchos oficios. A lo que voy es que un buen día, ya con el contexto tal cual de que el padre ofendía sus votos teniendo relaciones con una mestiza, y no por el hecho de que fuera una mestiza, o sea, podía haber sido incluso un español. Sí, cualquiera. Estaba, bien lo saben, pues el chiste es que violó sus votos de castidad. Sus votos de castidad. Una noche, el herrero del pueblo fue visitado por 2 hombres que se presentaron como los criados del sacerdote y los trabajadores de la parroquia donde él trabajaba. Como no, aunque no lo crean, amigos, en esos años del virreinato y de la Nueva España, pues ya no había de otra, y como les decía, ya estaba bien establecido todas las iglesias, y pues el clérigo también era, o sea, rangos altos. Mandaban, al final de cuentas, mandaban en los tiempos. pueblos. Se presentaron con el herrero, y le comentaron que tenían el encargo del padre, que si podía ponerle las cerraduras a su yegua. Y el herrero así como que pues ya es noche, o sea, tal cual no es como que tengan reloj, pero ya es noche porque... Pero como era para el sacerdote... se presentaron, le dijeron, te puedes poner las cerraduras porque mañana va a ir a otro pueblo. Aunque no lo sepan, se les ponía las cerraduras a los caballos, a las yeguas, precisamente por si se perdían, podían marcarle el lugar donde habían pasado, y también para protección del camino de los caballos y las yeguas y las pezuñas. Amigos, no había caminos de concreto, era pura terracería. Cuando le dijeron eso, dijo, me voy a tardar un poco, entonces díganle al padre, al sacerdote, que pase por su yegua mañana temprano, acá se la voy a tener lista. Sin problema, nosotros le decimos, ¿sale? Se la dejaron la yegua, pasó toda la noche trabajando, como a las 3 de la mañana terminó, se fue a dormir. Cuando de momento temprano, unos lamentos y un llanto lo despertó. Cuando salió a su patio donde estaban sus herramientas de trabajo, se dio cuenta que había una mujer con herraduras clavadas en las manos y en los pies. Él, obviamente impresionado por el hecho de por qué había una mujer con herraduras puestas en las manos y en los pies, tuvieron que llamar en ese entonces a la máxima autoridad de ese pueblo, que era el sacerdote. Cuando llegó el sacerdote con el herrero, obviamente no podía confesar que se trataba de su amante a la que le habían puesto las cerraduras, y le dijo, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué le hiciste esto a esta pobre mujer? Dice, es que en la noche vinieron sus sirvientes. ¿Cuáles sirvientes? Yo no tengo sirvientes. Es que en la noche me vinieron a visitar unas personas que decían que de parte de usted tenía que tener lista a su yegua. Yo no me quiero, perdón que te interrumpa, pero yo no me quiero imaginar que estas personas hayan sacado a la muchacha si estaba con el sacerdote. No, tío. ¿No? A lo que voy es que la yegua se convirtió en la mujer. Sí, o en pocas palabras, la mujer era la yegua. La mujer, aclaro, no era bruja. Sí. No era otra cosa. Pero la leyenda empezó a circular y se dice que quienes llegaron con el herrero eran sirvientes del diablo, porque era una manera de hacerle pagar al sacerdote su pecado de romper sus votos. Y que por eso, cuando el herrero estaba poniendo a la yegua las cerraduras, realmente se las estaba poniendo a la mujer, a la mestiza con el que el padre estaba cometiendo el pecado. No es una leyenda de nahualismo,
no es una leyenda de brujería. Es una leyenda donde el dolor ajeno fue visto por el padre de haber cometido el pecado de romper sus votos. ¿Qué opinas de esta leyenda ya para finalizar? No, yo me imaginaba, y qué bueno que lo aclaras, porque yo sí me imaginaba y te iba yo a comentar que a lo mejor era tipo de bruja, nahuales, pero es una forma de que, pues, una persona que es dedicada a Dios, una persona que es, pues, prácticamente el que da el consejo a todo el pueblo, y una forma de que el malo le diga, pues mira, esto va a pagar ella todo lo que tú estás haciendo. Y es conocida como la mujer errada. Fíjate, tío, ya para finalizar, y finalizo con esta historia porque, aunque no lo crean, México también fue víctima de, pues, lo que fue la Santa Inquisición, conocido como el Santo Oficio, y precisamente la leyenda de la mulata de Córdoba también tiene que ver con eso. Vayan en historias, leyendas macabras de México, es un podcast que tiene como 2 años con Erasmo y con Ian, lo grabamos, y ahí ya les conté la de la mulata de Córdoba, que precisamente igual prácticamente porque no le hizo caso al comandante de esa fecha, la mandó a la cárcel. La mulata de Córdoba, de San Juan de Ulúa, pues huyó en un barco dibujado por ella, ¿no? Pero esta leyenda con la que me gustaría finalizar es conocida como la leyenda de la bruja de la leche. Chispas. La bruja de la leche sacas. Chispas, tal cual. Fantasma. Así tal cual se llama la leyenda, tío. O sea, yo no la bauticé así, de la leyenda de la bruja de la leche sacas. Tal cual. De Zacatepec. No, de Zacatepec, no es cierto. Mira, en los años de 1571 fue establecido el Santo Oficio, ¿sale? 50 años después de tal cual los españoles apropiarse totalmente de México, la Nueva España. Implementaron esa medida porque, como te decía al principio, les costaba mucho evangelizar, obviamente, a la gente de este país. La leyenda de la bruja de la leche cuenta que en un pueblo había una mujer joven, pero que era muy amable con todo mundo, pero que por alguna extraña razón los niños y todo aquel menor de 4 años le tenían un miedo, tío. Pero en serio, tío, un miedo como no tienes idea. No, sí, como el Coco, duérmete porque si no va a venir la bruja, tío, de la leche. Peor, tío. Era de que, por ejemplo, te encontrabas a la bruja. Bueno, obviamente ellos no sabían que era bruja. Y tú llevabas a tu niño, no sé, de 3 años. Y el niño empezaba a berrear, a patalear, que no quería estar con ella, y le empujaba. Pero ¿por qué eres así con ella? Si ella es muy amable, es una mujer muy simpática incluso. ¿Sale, tío? El problema fue que en una noche una familia la cachó que se estaba llevando a un niño recién nacido. La bruja de la leche fue perseguida por todo el pueblo y encerrada en su casa. Ahí la tenían acorralada, tío. La tenían acorralada porque ni siquiera era porque ellos pensaban que fuera bruja, sino por el hecho que se estaba robando a un niño. Después de pasar de ser la mujer que todo mundo adoraba, pasó a ser una ladrona de niños. El problema fue que cuando a ella descubrieron que se había robado al niño y rodearon su casa, llegó la Santa Inquisición o el Santo Oficio para llevar su caso. Porque la Santa Inquisición, recuerden que se los había contado, absolutamente todo era pecado. Todo. Si estabas, incluso en la época de todo eso de la Santa Inquisición, si tenías, y con perdón de la palabra, si tenías mucho cuerpo, estabas muy exagerada, bruja. Si sabías de herbolaria, bruja. Si sabías hacer cuentas, bruja. Entonces llegó la Santa Inquisición, pues para llevar su caso. Estaba en veremos, porque la Santa Inquisición dijo, luego, se estaba llevando un niño, porque es bruja, tal cual. ¿Por qué se llama la leyenda de la bruja de la leche? Porque esta mujer fue encerrada en una celda. Pero empezaron a notar que en el transcurso de cuando le quitaron al niño que se había robado a cuando la llevaron a su celda,
vieron que ya dejó de ser la mujer hermosa que todo el pueblo veía, sino vieron que la mujer empezaba a salir ronchas, vieron que le empezó a salir verrugas en el cuerpo, como si se estuviera echando a perder. Cuando estaba en proceso de ver si la iban a quemar en leña verde, porque acuérdese que así era el proceso de la Santa Inquisición, ¿qué tiene que ver el color? Dependía tu sufrimiento más del color. Si era leña seca, de volada te quemabas y te morías. Leña verde era porque era sufrimiento a largo plazo. En lo que estaban viendo cómo iban a quemarla, de momento dicen los guardias que ella empezó a hacer un tipo de oraciones y de la leche empezó a frotar leche y de las manos de la celda empezó a escurrir leche. Empezó a escurrir leche y que pareciera que la bruja rejuveneció también. Empezó a rejuvenecer la mujer porque empezó a hacer sus oraciones y la leche le empezó a caer. Le empezó a caer. Es conocida como la bruja de la leche porque fue una de las cosas que la Santa Inquisición ya dijo. Ah, bueno, ya vi que sí eres. Sí, ahora sí ya vi que sí confirmé. Eres. Ya vi que sí eres. Porque los guardias, así como la leyenda de la mulata de Córdoba, que dibujó su barco para poder escaparse por una pared, en un intento desesperado de esta mujer, le empezó a caer leche de las paredes de la celda. Y ante su rejuvenecimiento fue cuando fue condenada por la Santa Inquisición en la Nueva España y fue quemada en leña verde, porque obviamente comprobaron que sí era una bruja y que los niños absolutamente del pueblo por eso le tenían miedo, porque los grandes no veían lo que realmente era, los niños sí. Y sentían o presentían, y sí. que los niños sabían perfectamente, y no porque supieran, sino porque veían realmente quién era. Acuérdate que los niños ven cosas que nosotros no vemos. Esta era una bruja que se alimentaba con leche de los niños. Ahí es donde sacaste la conclusión. No, o sea, tal cual, así es la leyenda. La pelas. Sí, ya la capté después. Para lo que voy a decir, tío. Sí, o sea, tal cual. Porque incluso no sé si te había contado que la bruja tal cual, la bruja originaria, no la Tlahuelpuchi, no todo eso. Existe una leyenda que dice que los niños que son alimentados 100% de leche, que de su cuerpecito les brota a ellos también. Sí. Pues es que es donde se hidratan ellos, sacan exactamente. Todo. Y fíjate que ahorita que dices esto de los niños que rechazaban a esta persona, en la actualidad todavía hay gente que quiere cargar un niño, quiere acercarse a un niño y estos niños la rechazan inmediatamente y me dicen, es que él nunca hace eso, es que pues mi hijo es bien tranquilo, o sea, se va con todos, sí. Es tranquilito, pero sí me ha tocado ver tipo de personas de que, ay, qué bonito bebé, y lo puedo cargar o algo, y no, hombre, y se ponen bravos y que no, es donde también, pues a lo mejor no sabemos, Doler, o no sabemos, pero a lo mejor todavía en la actualidad hay ese tipo de personas que atraen esa energía de los niños a través de eso, o sea, ¿sabes qué? Voy a absorber como para que yo siga siendo joven. Sí, y eso, como te digo en esta leyenda, en su intento desesperado de no morir, hizo que brotara leche de las paredes, y fue cuando o sea, digamos que los de la Santa Inquisición dijeran, ah, bueno, sí, ya vi que sí eres, no ya te puedo ahora sí condenar bien. No, y ver la transformación, ¿no? Donde dijo que se está bañando en leche y se está rejuveneciendo ella. Pues como te digo, a mí lo que por eso la dejé al final, porque es parte del folclore que actualmente existe. Y como te digo, de ser una mujer, como te digo, al principio ni siquiera la habían agarrado por bruja. ¿Esa leyenda de dónde dijiste? Pues ese es del México, es en general, o sea, en general es del México virreinal, tío. O sea, tal cual, esta leyenda yo la leí, la investigué en unos escritos que encontré, incluso que honestamente me robé. Pues obviamente yo lo que hago es, no a la piratería, pero Telegram, biblioteca secreta, ahí encuentras muchas cosas y
En Skrigdoloaden encuentras un chingo de información donde tienes que pagar por ella. Perdón, pero es la verdad. Entonces hay muchas leyendas que te digo ahorita, tal cual no les voy a decir si lo saqué de un libro. La verdad es que mis fuentes sí fueron un poquito más en general. Entonces, esta es una leyenda, más que nada yo la siento como para el populismo de la bruja. Y aparte también una leyenda para que la gente también le tuviera miedo y se creyera ¿cómo se puede decir? De que la Santa Inquisición hacía bien su trabajo, hacía bien su chamba, ¿no? Hacía bien su chamba, porque como te digo, o sea, esta mujer al principio la habían encerrado por robarse un bebé, ni siquiera por bruja. Y en su intento desesperado de no morir, hago que me brote leche de las paredes. Y es cuando ya la pudieron condenar en leña verde. No mames, pues qué historias tan chingonas. Acuérdense, en México inició en 1571 la llegada del Santo Oficio y fue abolido, ¿sí se le dice así? ¿Abolido? ¿Sí es la palabra correcta? Bueno, fue quitada el Santo Oficio hasta 1820. No Imagínate mames. Cuánto tiempo estuvo la Santa Inquisición. Y eso solamente hablando en México. Sí, no, pues miles de mujeres, millones yo diría. En México nada más, tío. Existieron en tantos países, incluso en México llegó tarde. México fue uno de los países que se tardó en tener el Santo Oficio. Entonces esta leyenda la dejé al último porque obviamente pues sí tiene mucha fantasía. No es que nosotros no creamos. Les digo, todo este programa es con fines de entretenimiento, pero como les digo, tiene cierto algo de realidad porque la Santa Inquisición existió. Sí. Y yo le voy más, que es una leyenda del folclore de la época colonial para decir, ellos hicieron lo correcto a su momento. Ellos hicieron lo correcto a su momento y por eso quemaron con justicia de nuestro creador a una bruja que demostró en su intento desesperado de vivir que era una bruja. Por eso la dejé hasta el final, tío. Esto ha sido todo. Últimas opiniones, tío. No, la verdad, Doller, qué historias tan chingonas. Ahora sí me sorprendiste porque realmente la algunas... leyenda de la bruja de la leche saca. De Zacatepec. No vamos a dejar que es de Zacatepec. No, la verdad, bien interesante todo esto que nos platicaste el día de hoy. Algunas no las conocía yo. Muy interesante, pues, pero también es muy... ¿cómo te diré? El folclore que nosotros tenemos acá en México puede haber mucho más leyendas, yo creo que si vamos a otros lugares más. Realmente va a haber mucho más. Y la verdad, pues también agradecerle a toda la gente que pues que nos sigue comentando, que nos sigue apoyando a este programa, a toda la comunidad enfrascada, a todos los sobrinos, a toda la flota. Acuérdense de darle like, de darle compartir para que pues todo esto siga, ¿no? Todo esto siga y tengamos enfrascados para un buen rato. Y pues amigos, esto ha sido todo de parte de Enfrascados Podcast. Yo fui Doller Rodríguez. Por esta parte fue todo lo que pude platicarles del mes de septiembre. Nos pusimos muy patrióticos. Ni tanto porque fue todo lo contrario de seguir preservando nuestras raíces. No se me ofendan en casita. Como le digo, este es un programa con fines de entretenimiento nada más. Y sobre todo también amigos, como les digo, lo hago totalmente de corazón para ustedes. Estas leyendas que les cuento, que les narro. Y pues ya vienen fechas bonitas. Entonces amigos, esto ha sido todo de parte de Doller Rodríguez. Muchas gracias. Síganos en las redes sociales y sobre todo, pues estés al pendiente, ¿no amigos? A lo largo de los programas, ya sea en Historias Macabras de la Iglesia, en México, así, les he contado muchas historias. Creo que les he demostrado que la verdad todo lo que tenga que ver con cultura prehispánica me gusta bastante. No soy un experto en lo absoluto, soy un fanático a más no poder. Simplemente lo hago con amor hacia ustedes. Nos vemos a la siguiente. Bye. Bye.